ciberseguridad, vos lo que necesitas conocer son las medidas de protección y prevención. ¿Qué es la ciberseguridad y de qué nos estamos protegiendo? Es absolutamente transversal y por eso esto de la ciberseguridad no es solamente los aspectos técnicos. Desde que abordamos el problema técnico hasta que los incorporamos en los procesos de una sociedad, bueno, ese camino estamos recorriendo. Argentina viene mucho más retrasada. Tiene que ser una política de Estado. Exactamente, todas las fuerzas que representan a los ciudadanos tomen participación en este debate. Más digitalización trae más incidentes y trae lamentablemente la concientización como el palo con el garrote. Y cómo entran todos estos procesos tecnológicos en la vida nuestra, cotidiana. Los ataques de ransomware, los que pueden causar más daño a nivel país, por ejemplo, o a nivel región, suelen empezar por un phishing. Hay problemas de los que estamos protegidos por no estar totalmente digitalizados. Eso es una oportunidad. Sesgos es una iniciativa del Instituto de Innovación Digital para preguntarnos, sin tecnicismos, cómo habitamos y proyectamos nuestras vidas en un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial. Una conversación sobre poder, tecnología, presente y futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, también es un terreno de disputa, de sentidos y de futuro. ¿Qué significa vivir conectados a sistemas que no entendemos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad? ¿Qué riesgos asumimos subconscientes o no cada vez que dejamos rastros digitales? En tiempos de inteligencia artificial, proteger nuestros datos, nuestras infraestructuras y nuestra identidad se vuelve urgente. En este episodio de Sesgos conversamos con Marcela Pallero, ingeniera en sistemas, especialista en ciberseguridad y responsable del programa Seguridad en TIC. Con una larga trayectoria en prevención de riesgos digitales, fue parte del área de delitos informáticos de la Policía Federal y hoy se dedica a la divulgación, la investigación y la formación en América Latina. Hablamos sobre IA, ataques de ransomware, phishing, responsabilidades del sector público y privado, y porque la región aún necesita políticas estratégicas que piensen sistemas resilientes desde el origen. Hola, ¿cómo estás, Marcela? Hola, ¿cómo estás, Rosaura? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hay una primera pregunta que te quiero hacer que es, ¿cuál crees que fue tu primer contacto con la inteligencia artificial? Eso se va muy lejos. Yo estaba leyendo un librito de Krishnamurti y hablaba del teorema de Gödel que ponía un límite a la inteligencia artificial. O sea, creía ese teorema de la incompletitud de Gödel, ponía un límite, un teorema matemático, estaba presentado en ese libro como una limitación a la inteligencia artificial. Y eso fue hace mucho, mucho. Y siempre me interesó la idea de la inteligencia humana, ¿no? Y bueno, y de ahí un poco también, así muy por hobby, no desde lo que estudié, siempre me pareció interesante saber qué era o de qué se trataba. ¿Y eso fue cambiando? O sea, ¿hoy pensás algo muy diferente a lo que pensabas en aquel momento? Sí, en general no era una curiosidad sobre la inteligencia artificial, sino desde la computación, la limitación de la computación para la inteligencia. Eso era un poco mi duda y siempre fue curiosidad más que curiosidad por hasta dónde podía llegar. No porque lo estudiara, sino porque me parecía interesante saber qué es lo que se estaba haciendo o cuál era la última investigación sobre el tema. Pero bueno, no es mi especialidad, pero claro, hoy estamos en el hype y bueno, traté de seguir el tema sobre cuáles son los modelos o cómo funciona la IA generativa. Mi formación, yo soy ingeniera en sistemas y eso me permite un poco entender técnicamente algunos, ¿no? Por eso digo, no soy especialista, no me dedico allá, pero sí entender cómo es el funcionamiento general de algunos modelos, inclusive, no de toda la IA. Así que sí, y bueno, desde el punto de vista de la ciberseguridad, que también, o sea, es otro enfoque, pero sí cambió bastante mi observación sobre la IA. Y vos recién decías en qué eras especialista, que es en ciberseguridad, y lo primero que me surge como interrogante, o no sé si me surge a mí, pero creo que
muchas personas se preguntan es qué es el cibercrimen, qué es el ciberdelito, porque cada vez lo estamos escuchando un poco más, pero nadie tiene realmente noción de qué es y cuáles son los delitos posibles, porque no hay uno solo, hay varios, ¿no? Sí, bueno, primero yo desde, creo que me conoces por las redes, y bueno, en las redes hago una militancia para no hablar de delitos, sino de ciberseguridad, y ahora voy a explicar por qué. Yo trabajé en delitos informáticos de Policía Federal entre 2003 y 2008, antes de que se sancione la ley de delitos. Porque los delitos, digamos, como están tipificados, describen conductas de personas, ¿no? Entonces, un delito en el Código Penal plantea la conducta de una persona. Entonces, hay delitos que, independientemente del medio que se use para cometerlos, son delitos igual, por ejemplo, a una amenaza, sea una amenaza físicamente, personalmente, o mediante un correo electrónico o un WhatsApp, ¿no? Un mensajito. Entonces, había delitos, inclusive antes de la ley de delitos informáticos, y por otro lado, hoy se habla más cuando el objeto del daño, digamos, es las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, o cuando es un medio, ¿no? Más que hablar de delito informático, porque otra vez, no hay un consenso universal sobre lo que es el delito informático, ¿no? Sino, bueno, hay los que creó la ley de delitos informáticos en 2008 tienen que ver con esto, ¿no? Con el objeto, cuando hay un daño sobre los sistemas, que eso no estaba previsto, o cuando hay un acceso no autorizado a un sistema, ¿no? Porque o cuando hay, digamos, cuando interviene, cuando es necesariamente sí o sí una tecnología digital para que el delito se lleve a cabo, ¿no? Entonces ahí, exacto, eso es todo un campo que por eso existe antes, inclusive mucho antes los delitos, la criminología, el derecho penal, el derecho procesal, mucho antes que los problemas de las tecnologías digitales, ¿no? Existe abogados desde hace un montón de años, hay una institucionalidad del derecho. Ahora, sobre la ciberseguridad, que es las medidas de protección y prevención de aseguramiento de las tecnologías, claro, no solo las personas, sino las instituciones, claro, las organizaciones, los estados, digamos, eso es casi un campo de conocimiento nuevo. Fíjate vos cómo el enfoque te cambia precisamente las personas que tienen que trabajar, o sea, lo que tienen que saber las personas quienes están involucrados en el proceso también, ¿no? Exacto, porque, digamos, cuando hablas de delito estás hablando de buscar al que cometió el delito, ¿no? Claro, al culpable o al que tuvo la intención. Hay un montón de cuestiones ahí legales que obviamente yo no soy abogada, pero me tocó trabajar con esos temas. Hay un montón de aspectos que tienen que ver con las personas, más que con las tecnologías digitales. En cambio, en la ciberseguridad, vos lo que necesitas conocer son las medidas de protección y prevención. No solo a través de las tecnologías, sino procesos en las organizaciones, sino regulación en los estados. Y esas cuestiones son absolutamente novedosas en nuestra región, por ejemplo, ¿no? En claro, Latinoamérica y Caribe. Entre las cosas que veía en tus redes, por ejemplo, aparece, no sé, un ataque a un sistema a un desarrollo de salud, o me acuerdo de una represa en Noruega que lograron, no sé, abrir las compuertas de la represa hasta que se dieron cuenta, vieron de dónde venía. Entonces, porque a veces parece como intangible, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad y de qué nos estamos protegiendo y cómo entran todos estos procesos tecnológicos en la vida nuestra, cotidiana, ¿no? Es que es absolutamente transversal. Y por eso esto de la ciberseguridad no es solamente los aspectos técnicos. O sea, los aspectos técnicos son la base, porque vos tenés finalmente que dar seguridad a un software, a un hardware, sea la puerta de una represa o sea un CPU, una unidad de procesamiento, un chip. Pero después están
¿cómo incorporás? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de aseguramiento en una sociedad de que ese software que se crea para controlar que el agua esté, que sea sana, que sea potable, digamos, todos esos sistemas, bueno, esos sistemas se llaman de infraestructuras críticas en los países. Es todo un campo específico dentro de la ciberseguridad. Es el primero que se adopta en materia de regulación, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente uno intuitivamente se da cuenta de la importancia que puede tener si hay un ataque sobre estas infraestructuras críticas, ¿no? Nos podemos quedar sin luz, nos podemos quedar sin agua, nos podemos quedar sin electricidad. Entonces, desde que abordamos el problema técnico hasta que los incorporamos en los procesos de una sociedad, bueno, ese camino estamos recorriendo. Y obviamente hay países que están más adelantados y hay países otra vez como nosotros, como Argentina, que viene mucho más retrasado. Entonces, bueno, es precisamente el campo que a mí me gusta estudiar y por eso lo que uno ve finalmente son los efectos, ¿no? Un incidente que pasa en algún lugar del mundo o que pasa más cerca y que surge por un problema originado en un sistema de información. Y cuando decís que estamos más atrasados, que entiendo que no solamente debe suceder en Argentina, sino también en toda Latinoamérica, y por ahí puede llegar a haber matices, pero debe haber una lectura regional. ¿A qué se debe? ¿A que no hay un abordaje o una mirada estratégica desde los estados, desde las empresas? Y esto es, digamos, hay... El tema es, primero que, como te decía, sí hay capacidades técnicas, ¿no? Pero la madurez de un Estado para que incorpore esos procesos lleva años y capacidades, desarrollo, interacción con el mundo. Y es cierto, en toda Latinoamérica solamente Chile tiene una ley marco de ciberseguridad, quiero decir, y cuando hablo de ley es un debate legislativo, ¿no? Donde todas las partes se ponen de acuerdo, ¿no? En que este tema hay que abordarlo. Sí, que tiene que ser una política de Estado. Exactamente. No puede ser, no es un decreto del Ejecutivo, exactamente. Ni siquiera de una sola fuerza política, digamos. Exactamente. Por eso digo, yo le doy valor a la ley en ese marco, ¿no? En el marco de que todas las fuerzas que representan a los ciudadanos tomen participación en este debate. Y por supuesto tiene que ver con el desarrollo de la tecnología también. Los países que están más adelantados, que usaron tecnología antes, también sufrieron antes las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, tal vez donde no hay tanta digitalización, todavía no les llegó el problema de los incidentes graves. Más digitalización trae más incidentes y trae, lamentablemente, la concientización como el palo y con el garrote, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, yo creo que los países que llegó más tarde la digitalización también están más retrasados en estos temas. ¿Y la inteligencia artificial cómo impacta en este proceso? Bueno, digamos, como argumento en ciberseguridad también hay mucha venta de servicios y productos, ¿no? Porque está como instrumento, obviamente que lo usan los ciberdelincuentes porque se puede automatizar mucho más, digamos, una amenaza que existió siempre y que todo el tiempo está pasando, que es el phishing, que son los correos electrónicos engañosos. Entonces, bueno, eso se puede automatizar mucho más con herramientas de IA. Se puede customizar, se puede ajustar a la persona de acuerdo a los gustos de cada persona, de acuerdo a la región. Entonces, todas las herramientas que permiten automatización, que la IA funciona muy bien para eso, también sirve para hacer más eficientes los ataques, ¿no? Entonces, por un lado, eso se está viendo, y por otro, también que sirve para herramientas de prevención, ¿no? De hecho, uno de los primeros usos de la inteligencia artificial fue tanto para prevenir fraude en tarjetas de crédito como para separar el spam, ¿no? Los grandes Claro. proveedores de correo usaron originalmente
inteligencia artificial para identificar patrones y poder caracterizar spam y separarlo de los que son los correos originales. Entonces, hay una tensión ahí, o sea, no es que está todo perdido. Obviamente que, como hablábamos antes, esto se suma a los problemas que tiene la tecnología en general y la falta por ahí de aseguramiento, la falta de controles de calidad sobre el software, sobre la seguridad del software, sobre los procesos de control de acceso en las organizaciones, ¿no? La ciberseguridad dentro de las organizaciones tiene que ver más con la seguridad de la información, con la implementación de estándares internacionales, con las buenas prácticas. Entonces, para que, digamos, y por un lado es costoso también, ¿no? Se necesita personal capacitado y también herramientas de tecnología para que precisamente hagan, claro, capacidades técnicas y capacidades humanas. Entonces, bueno, si no hay por eso hablamos a veces de la regulación, si no hay sanciones ante incumplimientos, o sea, ante servicios que sean sin los resguardos, sin las buenas prácticas, bueno, las organizaciones en general están poco preparadas, ¿no? Para los ataques y así se vuelven más vulnerables. Y entonces los que perdemos somos nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, implica un servicio que puede ser atacado, implica que podemos quedar vulnerables ante el uso de alguna herramienta que no fue correctamente configurada o asegurada. Entonces, bueno, son un montón de temas que se deberían abordar. Cuando había un caso puntual que de los últimos días que vos divulgaste que tenía que ver con un incidente en un software de salud, digamos, de servicios de salud. Y me preguntaba, tal vez de una manera muy inocente o muy sonsa, ¿para qué pueden querer esos datos estas personas que generan ese incidente, ¿no? Hay algo que por ahí el público en general no conoce, que es el mercado de datos. Hay mercado blanco y mercado negro de datos, pero el más grande, ¿no? Es el mercado negro de datos, que precisamente se usan para, digamos, una de las respuestas. Se usa precisamente para automatizar esos ataques. Digamos, esa cantidad de datos son insumos para generar nuevos ataques. ¿Por qué? Porque si está filtrado ¿no? de una empresa, no sé, inclusive hasta de una farmacia, ¿no? Que uno compra remedios, que compra perfumería, entonces el atacante, si tiene tus datos específicos de cuál marca comprar, o cuál es tu hábito de compra, esos son todos tiene insumos. Mayor posibilidad de efectividad a la hora de generar un incidente con vos. De hacer un phishing dirigido, sí, ¿no? Lo que se llama un spear phishing. Y pensemos que a una farmacia puede ir cualquier persona, ¿no? Quiero decir, puede ir el CEO, el director de una empresa, puede ir... o sea, las recetas están a nombre de las personas. Entonces, esa información que a veces pensamos que no tiene mucha importancia, tal vez sea crítica en un gran ataque, ¿no? Porque, otra vez, los ataques más grandes, que son los ataques de ransomware, los que pueden causar más daño a nivel país, por ejemplo, o a nivel región, suelen empezar por un phishing, suelen empezar por un correo malicioso que hace que la persona descargue un virus, un malware, y que instale un programa que después va a entrar a la organización y va a terminar. Yo conozco casos de ingreso a un YouTube institucional que se terminó perdiendo todo, pero porque se entró a través de la computadora de un trabajador, digamos, ¿no? Y eso también tiene que ver con los procesos de concientización a los ciudadanos y también hacia adentro de las instituciones de cómo proteger, digamos, todo lo que tenemos en nuestros dispositivos. Sí. Yo tengo un tema con eso, porque es cierto que
Digamos, es cierto que todos tenemos que colaborar y tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Pero a mí me cuesta, digamos, trabajando esto, me cuesta pensar que la responsabilidad de esto tiene que caer sobre el ciudadano, ¿no? O sea, la concientización es absolutamente necesaria, tiene que haber campañas encima, tiene que haber campañas dirigidas a los menores, uno les habla con ciertas palabras, con cierta duración de los mensajes, a las personas mayores son otras palabras, son otros mensajes, es otro canal, ¿no? Entonces, primero, la concientización tiene que ser dirigida, pensada, planificada y analizando la información que realmente, o sea, qué les está pasando grave, de manera inmediata y grave. Pero por otro lado, me parece que la mayor responsabilidad está en las empresas que dan esos servicios. Porque las empresas están ganando, o sea, si no están ganando plata, están ganando con nuestros datos. Pero me parece que la responsabilidad no debe ser compartida. O sea, no es la misma responsabilidad la que tiene una organización que está haciendo dinero con su servicio que nosotros, que nos llega que están haciendo dinero con tus datos, pero no te están protegiendo tus datos. No, y claro, y la responsabilidad es mía de no poner PIN en el chip del celular, 4 contraseñas para cada una de las... O sea, hay algo que está fallando. Por supuesto que, otra vez, estos son problemas que se vienen sumando, ¿no? Pero a veces cuando se habla de la concientización como la medida, ¿no? A mí me parece que primero hay que concientizar a legisladores, a reguladores. Una cosa es la responsabilidad del Estado, otra cosa es la responsabilidad de las empresas y las instituciones, y otra muy diferente es la de los individuos, la de los ciudadanos. Lo que también funciona son digamos, lo que funciona en el mundo, ¿no? Para mitigar estos problemas, porque obviamente nosotros piensen que ni siquiera tenemos las instituciones para abordar el problema. O sea, no estoy hablando de resolverlo. Estoy pensando en instituciones para abordar, que además tiene estas características, ¿no? Los problemas de salud tal vez no sean los problemas de la industria del transporte ni los problemas de la energía. Digo, por hablar del país, y como estábamos hablando antes también, no es lo mismo lo que pasa en una ciudad grande que lo que pasa en un pueblito pequeño del norte o del sur del país. O sea, son problemáticas diferentes que deben abordarse de manera diferente. Entonces, recién estamos hablando de campañas de concientización con target, digamos, con público segmentado, pero nadie, y además iba esto, ¿no? A cómo llegar con las alertas a los distintos públicos, a las distintas regiones, ¿no? Hay que crear esos sistemas nacionales, ¿no? Por ejemplo, de alertas. ¿Cómo llegar con alertas a la población? Por supuesto que esto no es una alerta de terremoto, no es algo con lo que uno peligra la vida, pero les puedo asegurar que la cantidad de fraudes y estafas, así como Correo Argentino, bueno, ya es un clásico por el spam y sigue funcionando igual, la gente da clic y eso afecta e infecta a los equipos. Pasa lo mismo con muchas grandes empresas que, por ser muy conocidas, ¿no? Digo porque yo estoy en el canal de Coto, ¿no? Y Coto todas las semanas viene avisando de que hay campañas que no son tiene un canal oficial en WhatsApp, entonces por ese medio informa que no mandan ofertas, no hacen concursos, ¿no? Porque obviamente circulan por grupos campañas que están suplantando la identidad y tratando de robar o de engañar, ¿no? Porque a veces son simplemente pasame plata que me quedé sin... hacen el secuestro de WhatsApp, ¿no? Y ya se hacen pasar por un conocido a través de algún engaño de estos. Entonces hay un montón de temas por abordar, digamos. Primero hay que abordarlos para después saber si las medidas que se van a tomar pueden ser eficaces o no. Entonces, sí es un tema que es muy novedoso a nivel institucional. Hablabas recién de algunos casos, que es esta serie en
en la que de golpe se apaga todo, que hay un incidente, ¿no? A nivel nacional en Estados Unidos y se apaga todo, se apagan todos los celulares. Eso no es como el caso de España, donde hubo una falla, sino alguien que directamente entra en los sistemas para producir un daño con un objetivo específico. En la medida de que está todo centralizado o todo comunicado, conectado, hay redes que se comunican, el malware puede afectar y puede expandirse en esa red. Yo creo que no estamos tan conectados como para que eso pase. Es como cuando no tenés una computadora, no te va a infectar un malware. Entonces, hay problemas de los que estamos protegidos por no estar totalmente digitalizados. Eso es una oportunidad, porque lo que se vaya a construir debe construirse ya pensando en eso que eso se llama resiliencia, claro, sí, ¿no? sí. Por eso esa palabrita que hoy se habla de ciberresiliencia es pensar que los sistemas van a ser atacados, no pueden, van a ser atacados, ¿no? Y que ante los ataques deben poder resistir. Ese es el concepto de ciberresiliencia o resiliencia digital. Para construir un sistema resiliente hay que pensarlo ya con estas ideas, ¿no? Que va a ser atacado, que hay que hacerlo robusto y resistente a los ataques. Y eso es más caro que no hacerlo, que hacerlo sin pensar. Entonces, por supuesto que más caro sale si no se piensa de origen. Ese es otro tema. Pero bueno, ya tenemos otros casos. De hecho, con el tema de España surgió originalmente si era un ataque o no. Esto fue un problema, una falla en el sistema de energía. Energía, sí, claro. Y la verdad que si hubiera sido un ataque, y sobre todo en el contexto de conflicto internacional, ¿no? Sí, Como sí, pueden sí. tener, podría haber sido, o podría darse en un esquema de conflicto internacional, puede ser factible. El tema es que quien se hace cargo enseguida, digamos, cuando un ataque de estos es exitoso, enseguida el atacante lo hace saber. Finalmente, la ciberseguridad o la seguridad de la información se trata de evaluar los riesgos Y de prevenir. es que uno, en la medida de que evalúa los riesgos, implementa medidas de prevención, ¿no? Ese es como el circuito. Uno, si tiene un pequeño negocio, tampoco va a poder, o sea, no puede gastar más de lo que le va a rendir el negocio en protegerse. Entonces, esa medida de la protección le da los análisis de riesgo. Eso en términos más técnicos, digamos, pero así funciona, digamos, así funciona en términos institucionales. Bueno, gracias. No, por favor, un gusto, muchas gracias.